Hola, ¿cómo estás? Buen día. Soy el profesor Dani Rojas del curso de Desarrollo Personal. El día de hoy hablaremos sobre uno de los poderes del Estado peruano. Ya habíamos hablado sobre el poder ejecutivo, bien, el poder legislativo, ¿ok? Son estos dos poderes que hemos explicado detalladamente. Bien, el día de hoy hablaremos sobre el tercer poder, que es el poder judicial. Tengan en cuenta que estos tres poderes son independientes, son autónomos. Ambos tienen sus propios reglamentos, sus propias leyes, pero tienen, tienen ciertas funciones. La función principal de estos tres poderes es el de equilibrio de poder, ¿ok? No puede haber un poder superior a otro. En la historia de nuestra república, eh, estos poderes, mientras se iba afianzando, cometieron ciertos errores, porque en ciertos gobiernos, por ejemplo, habían poderes como por ejemplo el legislativo que se hacía más fuerte, mientras que el ejecutivo simplemente accedía a todas las indicaciones que el legislativo les daba. Bien, o a veces al contrario, pasaba que el ejecutivo se hacía fuerte y el legislativo débil. Para que no exista estas variables o estos desequilibrios, la Constitución empezó a corregir ciertos detalles y errores para encontrar el equilibrio de poder, para recordar que el poder ejecutivo está representado por el presidente de la República. El poder legislativo está representado por el presidente del Congreso y el poder judicial está representado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cuál es la función del poder judicial? Bien, es la de administrar justicia a través de las diferentes instancias. ¿A qué llamamos instancias? Podemos decirle instituciones. Por ejemplo, el Poder Judicial está compuesto por salas supremas, por salas superiores y por juzgados. Estas instancias están organizadas jerárquicamente. ¿Qué significa jerárquico? Significa que hay unas instancias que son superiores a las demás. ¿Y para qué se jerarquiza? Para poder tener una mejor administración de la justicia al nombre de la nación. El Poder Judicial está organizado en órganos jurisdiccionales y órganos de gobierno. Cuando habla de jurisdiccionales, significa que son los que administran justicia. O sea, ahí están los jueces, ahí están los fiscales, los vocales, etcétera. Y los órganos de gobierno, acá se encuentra cómo se definen las políticas de administración de esta institución. Entonces, los órganos jurisdiccionales administran justicia y los órganos de gobierno se definen políticas administrativas. ¿De quién? Del Poder Judicial. El Poder Judicial está dividido jerárquicamente en la Corte Suprema, que es la más importante, la superior, las Cortes Superiores y se encuentran los juzgados de paz letrados y también los no letrados. ¿Qué quiere decir esto? Que si un conflicto judicial no se resuelve en los juzgados de paz letrados, el demandante puede apelar al juez y su caso pasará a las Cortes Superiores. Si es que aún no se ha podido resolver en las Cortes Superiores el caso del demandante, él puede solicitar y apelar y va a expresar su caso hacia la Corte Suprema. Y esta es la última instancia. Ya no podrá apelar hacia otra institución o a otra instancia más. La Corte Suprema es la máxima instancia jurisdiccional y de gobierno a nivel nacional. Eso significa en todo el Perú. No habrá otra instancia superior a la Corte Suprema. Siendo su sede en el Palacio de Justicia. Todos sabemos dónde queda el Palacio de Justicia, ¿cierto? Está ubicado en la ciudad de Lima, el centro de Lima. El presidente de la Corte Suprema
es a la vez el presidente del Poder Judicial. ¿Quién es el presidente del Poder Judicial este año 2020? Es el magistrado Luis Lécaros Cornejo. ¿Cómo se le llama a los integrantes de la Corte Suprema? Se les llama magistrados, magistrado supremo. ¿Cuántos magistrados componen la Corte Suprema? 5 magistrados. ¿Y cuál es el requisito para ser magistrado de la Corte Suprema? Es ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, ser mayor de 45 años y tienen que haber sido magistrados de las Cortes Superiores o fiscales superiores durante un periodo de 10 años y haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria por más de 15 años. Solo cumpliendo estos requisitos podrá participar en el nombramiento de la magistratura. Esta instancia es muy importante porque ellos nombrarán a todos los jueces y fiscales de nuestra nación. La segunda instancia son las Cortes Superiores. Ellas administran justicia en segunda o en primera instancia. La Corte Superior se organiza en salas con 3 vocales. Asimismo, a cada Corte Superior se le adscribe, se le adjunta o se le da como responsabilidad un número variable de juzgados especializados, en donde administra justicia solo un juez. Estos actúan como primera instancia. Los casos que atienden las Cortes Superiores son diversos, como por ejemplo contiendas civiles, penales, de familia, de trabajo, agrario y de tránsito y seguridad vial. En todo el Perú existen 35 Cortes Superiores de Justicia. Por ejemplo, la Corte de Justicia de Amazonas, la Corte Superior de Justicia de Ancash y así sucesivamente hasta nombrar a las 35 Cortes Superiores. Y por último, tenemos los juzgados de paz letrados y no letrados. Ellos son competentes en resolver los casos en primera instancia y algunos casos y en otros por materia asignada por la ley. Los juzgados de paz, letrados o no letrados, son órganos de conciliación entre las partes en los lugares más remotos del país. Muy bien, alumnos, conmigo será hasta la siguiente transmisión. Saludos.